Ya te están observando, la gente ya te está viendo y obviamente esperando lo que vayamos a conversar en este tiempo, que es súper importante. Mauro, bienvenido. Por acá con lluvias, por allá, ¿cómo está el clima? Acá está relativamente bien. Digamos que está un clima agradable. No está haciendo mucho frío, tampoco está un calor excesivo, así que para los serranos está bastante bien. Buenaza, buenaza. Mauro, entrando en materia, hay una polémica que ha atravesado ya también a los candidatos. Hoy se le preguntó a Luisa. Luisa dijo, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el problema con el tema de las reformas al IES que está causando bastante revuelo? Preocupación. ¿Es verdad? ¿Esto es un atraco? ¿Es verdad que no deberíamos aceptarlo? ¿O definitivamente, Mauro, el IES tiene que tener una reforma? Mira, indudablemente el tema del IES es un asunto que se debe discutir, no es una cuestión que se deba dejar de lado, pero lo que propone el gobierno con esta comisión que conformó Lazo Ajá. realmente pone toda la carga, todo el peso encima de los trabajadores y en Como este siempre, caso puntualmente como de los siempre. afiliados y de los jubilados. Porque entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué plantea esta comisión? Ellos proponen aumentar los años de aportación para que tú puedas acceder a la jubilación. Actualmente, el escenario mínimo que tú debes cumplir para poder acceder a la jubilación es haber cumplido 60 años Ya. y a su vez tener 30 años de aportes o de contribuciones. Ya. Es lo que propone el gobierno. Si bien dicen que se mantiene la edad en 60 años, plantean que las aportaciones suban de 30 a 35 años. Te obligan. Esto en la práctica es elevar la edad del afiliado para que pueda Son jubilarse, unos pues porque pillos sinvergüenzas. con 60 años no te va a dar el tiempo para haber cumplido ya con 35 años de aportaciones O 35 aportaciones. al fondo de pensiones. Entonces no te vas a poder jubilar, no vas a poder acceder a este beneficio. ¿Qué más plantean? Dicen que como hay varios pensionistas y jubilados que se han aprovechado de manera trucha usando o afiliándose los últimos 5 años con buenos sueldos para sacar el promedio de esos últimos 5 mejores salarios de los últimos 5 años, entonces lo que plantean es que el promedio ya no salga de esos últimos 5 años, sino que el promedio salga de los últimos 30 años para sacar la pensión. Imagínate tú A lo que ver, significa ok. pensar que tú ganabas lo mismo hace 20 años que lo que ganas ahora. Eso es un absurdo, pues no tiene sentido eso, porque tú ganabas un salario totalmente distinto hace 25 años, hace 30 años, hace 29 años, hace 15 años. Sobre esa totalidad quieren sacar el promedio para que tú puedas acceder a la pensión, ¿sí? Y eso evidentemente va a perjudicar a la clase trabajadora Por y a supuesto. los jubilados del país. Si es que hay gente que durante los últimos 5 años se afilian con salarios superiores con la única finalidad de perjudicar al IES y de obtener unas pensiones que no se ajustan a su realidad laboral a nivel histórico, investiguen, auditen eso, pero no por esos casos puntuales que sí los hay, es verdad, van a poner en el mismo saco a todos los jubilados y a todos los afiliados a la seguridad social. Pero Mauro, Entonces, hay un tema ahí, perdón que te interrumpa, pero a ver, sí, yo entiendo eso, pero tú te afilias con un sueldo mayor, pero asimismo pagas más. tu contribución, por supuesto, para el fondo de Claro, cesantía, aumenta. para el fondo de pensiones, obviamente representa un aporte mayor, más allá de que son porcentajes ya establecidos, ¿sí? Son porcentajes establecidos, dependiendo si es que es el fondo de jubilación o el fondo de pensiones, ¿sí? El fondo de pensiones, si es que es el fondo de cesantía. Eh, Todo eso depende
del porcentaje que aportes tú como afiliado, como del porcentaje que en determinado momento tiene que aportar también el empleador. Pero aquí lo grave de esto es que si bien puede existir, y de hecho hay una crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también es verdad que lo que quieren hacer con estas reformas es ponerle todo el peso, toda la Al carga trabajador. encima de los afiliados. Ujú. Y eso va a perjudicar a un sinnúmero de ecuatorianos. Mira lo que dicen ellos, que como aumenta cada vez más el número de afiliados, perdón, de jubilados, como aumenta cada vez más el número de jubilados y el número de afiliados, No, en hombre. vez de aumentar, disminuye, no hay cómo sostener, no hay cómo darle sostenibilidad, sustentabilidad al fondo de pensiones. Pero aquí yo les pregunto, ¿no sería mejor entonces aumentar el número de personas que tengan empleo pleno, que tengan trabajo Claro. digno, para que evidentemente esa nueva masa laboral se incorpore formalmente al IES y entre más fuentes de empleo dignas se generen, mayor número de afiliados al Instituto Ecuatoriano Claro. de Seguridad Social? ¿Qué ofreció Lazo cuando era candidato? Él ofreció crear 2 millones de empleos en 4 años. Que esto no olvide nunca la gente, porque también fue una de las promesas incumplidas de Lazo. Claro. Si él habría cumplido sus 2 millones de empleo en 4 años, si habría cumplido su palabra, solo en este momento ya habría tenido que haber satisfecho al menos 1 millón de empleos y algo más, porque ya va más de 2 años. Claro. Si esto se habría producido, tendríamos un mayor número de afiliados y evidentemente tendríamos mayores contribuciones y aportes para financiar solidariamente y equitativamente a aquellos que ya se siguen jubilando. ¿Qué hizo el gobierno? No cumplió la oferta de campaña de Lazo. Pero además, Ujú. ¿por qué no se cumple con las inspecciones que tiene que realizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para verificar si es que las multinacionales, si las grandes empresas a nivel nacional, si las grandes industrias del Ecuador cumplen o no con las afiliaciones que les corresponden por ley a los trabajadores del país? Fíjate tú que el hecho de no afiliar es una contravención que está prevista, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Chútica. Pero algo más, hay muchos de estos trabajadores que les afilian, perdón, muchos de estos empleadores que les afilian a sus trabajadores y una vez que les afilian, les hacen el descuento, ¿sí? De algo más del 8% que cada uno de los trabajadores aporta para el fondo de pensiones, ¿sí? Y una vez que les descuentan, posteriormente se comen esa plata, no pagan al Ujú. Instituto Y no Ecuatoriano de hacen eso Seguridad de investigar. Social y caen en mora patronal y luego cuando el afiliado va a pretender acceder a algún servicio, quiere acceder a algún servicio del IES, le dicen no, usted no puede acceder porque su patrono, su empleador ha caído en mora patronal, no ha pagado. Y el trabajador dice, pero si me viene descontando durante 2, 3 años, ¿dónde están mis aportes? Significa que le estaba quitando ese dinero y eso en cambio ya no solo es contravención, sino que es delito penal. ¿Qué debería hacer el IES? Transparentar cuáles son los empleadores de este país, tanto personas naturales como personas Así es. jurídicas, que más mora tienen respecto del pago de los aportes de su planta, de su nómina de trabajadores. Cobrarles. Cobrarles, porque no está haciendo el trabajo de Absolutamente. cobranza. Y algo más, muchas veces les afilian no con los salarios que en verdad están percibiendo. Ah, esa es ¿Para otra. qué? Para hacer una aportación inferior. ¿Qué es lo que dicen? Yo te afilio, pero con un sueldo inferior. Claro. Entonces, claro, el aporte del empleador es menor y al final le terminan por perjudicar también al trabajador, porque si bien está afiliado, con el paso de los años, la pensión que va a recibir va a ser inferior porque no le afiliaron con el salario real. Ujú. Entonces, mira, hay una serie de cuestiones que aquí se deberían transparentar y que se deberían poner sobre la mesa de discusión. Ujú. Si en algo yo coincido, es que en la arquitectura institucional del IES sí hay que discutir y hay que hacer cambios, porque muchos representantes que han pasado por el Consejo Directivo del IES, tanto de los empleadores como de los trabajadores,
no representan verdaderamente los intereses de estos sectores. Hay Ujú. que democratizar esta representación. Yo pregunto a la gran clase trabajadora de nuestro país, ¿quiénes se sienten verdaderamente representados por el delegado o delegada que pueden tener ante el Consejo Directivo del IES actualmente? Claro. ¿Han conversado con ellos? ¿Han escuchado sus demandas? Los medianos y pequeños emprendedores, las medianas y pequeñas pymes, los empresarios honestos de nuestro país que sí pagan impuestos, que sí tienen afiliados al Seguro Social a sus trabajadores. ¿Cuándo ellos han conversado con el delegado de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES? ¿Cuándo los han elegido democráticamente? Entonces creo que son temas que sí hay que discutirlos. Claro que sí, claro que sí. Y como dices, Mauro, no es un tema que lo están transparentando, ese temita como que lo están ocultando y solamente nos dicen, ay, es que como hay mucho jubilado y no hay afiliados, no hay platita, hay que aumentar. Y tampoco hay incentivos, Mauro, porque, a ver, y otra cosa, tampoco hay ese compromiso para hacer cumplir con la ley. Yo recuerdo, y eso les da urticaria a muchas personas, pero en la época de Rafael Correa, incluso el propio gobierno, a través de su política, era, y te decía, tienes que afiliar, cosa que el trabajador llegaba después de una sabatina pateando el perro, pateando la puerta, me afilias, conche. ¿No? Y hasta el trabajador decía, no, sí hay que afiliar, este presidente por gusto les enseña. Eso falta, Mauro. Hay que recordar que en el gobierno del expresidente Correa también se aumentaron los salarios, por ejemplo, para las empleadas Ahí domésticas. se obligó al Para, IES también. correcto, correcto, se subieron los salarios, se garantizó su afiliación, cuestión que debe cumplirse desde el primer día, porque muchos trabajadores también, lamentablemente, por acceder a un empleo, ¿qué es lo que hacen? Aceptar cualquier Aceptarlo. imposición de quien les quiere dar el trabajo, Claro. porque muchos empleadores, no todos, pero muchos, sí piensan que el rato que te dan un trabajo poco más y te están haciendo un favor. Yo entiendo que también el empleador invierte su capital. La gran mayoría de empleos en este país lo producen, lo generan, lo sostienen los medianos y pequeños emprendedores. A ellos es que hay que apoyar. Ellos generan más del 85% de fuentes de empleo en este país. Yo cuando critico a estos empleadores que no cumplen lo que la Constitución y la ley exigen, me refiero a estos grandes grupos económicos que no solo que no se conforman con no pagar impuestos, sino que además no cumplen con la ley, con la Constitución cuando de afiliar a sus trabajadores se trata. Ujú. Aquellos que no tienen necesidad de acceder a crédito para seguir ampliando su crédito su giro de negocio. A los medianos y pequeños emprendedores es que hay que apoyar. Y lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones el trabajador por la necesidad, por su desesperación, llega incluso a decirle, ya no importa que No no me me afilio. afilie, Ujú. pero deme el trabajo. O a veces también los trabajadores más jóvenes ven muy lejana el tema de llegar a ser adultos mayores, llegar a ser viejitos. Entonces, cuando tú eres joven, como lo ves así muy lejano, dices, no, ¿y a mí para qué me sirve la Claro, afiliación no, al esa IES? nota no es. Y a la vuelta de Eso la de la esquina ya estás. jubilación, es exacto, eso de la jubilación, ¿para qué? Pues de aquí en 40 años, en 30 años, que yo llegue a ser viejito, y ahí veré cómo me soluciono la vida. Eso es pecar de ingenuidad, porque mira, la vida se acaba en un instante, la vida pasa muy rápido. Y justamente la jubilación, ¿para qué es? Para garantizar que cuando tú ya llegues a ser adulto mayor puedas tener una vida digna y no tengas necesidad de trabajar hasta el último de tus días, Claro. sino que tú, como ya entregaste toda tu vida trabajando y sacrificándote, puedas descansar. Entonces, es muy importante también hacerle reflexionar a la clase trabajadora de que ellos tampoco pueden aceptar esto y que en muchas ocasiones dicen, vea, deme el trabajo con tal que, con tal que usted me dé esa plaza, así usted no me afile. Hay una controversia en torno a lo que se hizo en la época de Correa sobre el aumento de beneficios, pero es que tienes que hacer algo para incluso que la gente se sienta confiada de afiliarse. Y ahí fue que se amplió el rango de edad de los niños y se amplió la cobertura de cónyuge. Esas cosas se han ido diluyendo, no sé si todavía exista, pero cuando estaba Correa se implantó esto
aumentaron obviamente los gastos, pero de una u otra manera buscaban aumentar afiliados, porque esa es la lógica que tú dices, pues Mauro, más afiliados, más plata para inyectar al IES. Entonces la gente dice, no, oye, si yo pago 10 latitas más, ya mi mujer da luz ahí, bacán, loco. Pero no hay nada ya, o no sé si existe todavía eso. ¿Será que lo tapiñan? No sé. Mira, ¿por qué no piensan en generar una reforma donde los aportes del empleador sean proporcionales sobre la base, por ejemplo, de los ingresos que generan? No es lo mismo, pues, que le pidamos a un mediano o Oh, ok, pequeño perfecto, ya te emprendedor entiendo. que haga el mismo aporte para su Que trabajador Cervecería que el Nacional. dueño, se me ocurre, de una gran cadena comercial o del representante legal o dueño de una telefónica. Claro, esos manes O de ganan una- bien. o- Exacto, o de una empresa transnacional petrolera o minera. ¿Por qué no establecemos la progresividad también en los aportes de los empleadores sobre la base de los ingresos, de la nómina de trabajadores que tienen, del patrimonio que tienen declarado, de la renta que declaran año a año, del dinero que han sacado al exterior? O sea, que sea en verdad justo, que sea equitativo, que sea solidario. ¿Por qué no garantizamos mayores niveles de acceso a crédito a través de la banca pública y de la banca privada para los medianos y pequeños emprendedores, para que puedan ampliar el giro de su negocio, Así es. hacer crecer su emprendimiento y a su vez contratar más trabajadores? Produces más, vendes más, ganas más. Es un círculo, es un encadenamiento que va a generar varios beneficios, no solo al IES, sino también al tema impositivo, al tema de consumo, a la Ujú, reactivación del aparato productivo. ujú. ¿Cuántas veces no hemos hablado contigo que cuesta muchísimo acceder a crédito en este país? Uh, ¿Cuántos emprendedores no quieren acceder a crédito y tienen muchísimas ideas geniales, maravillosas, pero van al banco y en la banca privada, ¿qué les dicen? ¿Tiene historial crediticio? ¿Tiene garante? Negado. ¿Para qué es su crédito que está pidiendo? Para un emprendimiento. Ah, como es crédito de alto riesgo, como lo califican los bancos, negado. Si es crédito de consumo, ahí sí rapidito, porque saben que tienen en qué caerte, ¿sí? Porque saben que tienen en qué caerte. Ni siquiera los créditos hipotecarios tienen tasas de interés competitivas con lo que te entrega, por ejemplo, el Banco del Pacífico, que está administrado por el Estado, o el Banco del IES, el BIES, que también te entrega tasas preferenciales. Ni siquiera en eso te ayuda la banca privada. ¿Por qué no se regulariza igual el tema de las tasas de interés, que son de las tasas de interés más altas de América Latina? En ujú. una economía dolarizada, donde consumir es caro, donde tenemos un sistema económico y un nivel de vida bastante costoso. ¿Por qué no se regula las tasas de interés y se genera crédito productivo para generar mayores fuentes de empleo? Creo que son cuestiones que sí se lo puede hacer y evidentemente pues esto no se cumple. Sí, y me parece bastante interesante esa reforma, por ejemplo, que no se habla, que mencionas, Mauro, sobre la progresividad del pago dependiendo del ingreso. Claro, te van a saltar los empresarios, pero la carga va a ser para, por decirte, o sea, Cervecería Nacional, unas telefónicas, o sea, puchica, esos manes se hacen la plata, o sea, que no me vengan a decir, La banca, pobrecito, la la banca, banca. pobrecitos ellos que no ganan, ay, tan lindo ahí, los Y, manes y ganan. nadie se opone a que no ganen, cuidado, porque enseguida Claro. salen por ahí ciertos sufridores y dicen, ah, estos envidiosos, Socialistas. resentidos sociales, protocomunistas que ni siquiera que se oponen a las ganancias de los grandes emprendedores y empresarios de este país. No, no, nadie se opone a que ganen, es legítimo. Nadie está diciendo que aquí debe existir la igualdad absoluta y que todos tengan los mismos ingresos y las mismas utilidades. No, no, nadie está diciendo eso. Lo único que estamos apelando es a que exista equidad, justicia social, que el empleador aporte más que el trabajador, pues. Por ejemplo. Porque al final del día, mira, solo pongámonos a pensar y hagamos la siguiente reflexión. Yo valoro mucho la creatividad, el empeño que ponen muchos empleadores y el riesgo que tienen al invertir su capital Así en es. un nuevo negocio. Pero pensemos por un momento. El dueño de las grandes cadenas comerciales de este país, no voy a dar nombres para no meterme en Ya. líos, pero piensen en los grandes mega supermercados de este país, de las grandes marcas empresariales. Asumamos por un momento que no hay trabajadores que quieran a su vez trabajar para esas grandes cadenas comerciales. ¿Qué se harían con su plata y con su capital los máximos accionistas de esas grandes cadenas comerciales?
no serían nada, Claro. porque por más que tengan el capital, necesitan de la fuerza de trabajo, de la mano de obra de los trabajadores. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque esta es una relación de doble vía. Claro. Y a veces los grandes empleadores piensan que poco más y te están haciendo un Un favor favor, claro. al darte trabajo. Lazo es uno de los que piensa eso. Te aseguro que si podrían privatizar el seguro social ya lo habrían hecho. Por suerte la Constitución es el último muro de contención que nos queda para evitar aquello, porque en la década de los 90, Dají, el difunto Durán Ballén, el mismo Lazo y todo este combo que hoy nuevamente quieren ir por el seguro social, siempre tuvieron en su cabeza el tema de la privatización del IES y copiar este modelo de las famosas AFP de Chile, que era básicamente pasar a manos privadas el tema de las pensiones y de las jubilaciones. Pero mira, eh, creo que este es un tema que hay que seguirlo discutiendo indudablemente la gente tiene que movilizarse y la gente no tiene que permitir que esto se materialice porque sería de extrema gravedad. Claro. Y bueno, sería ya también con un nuevo gobierno, ojalá con un gobierno de una visión parecida, porque si no estaríamos jodidos. Mauro, en esta última recta, ¿crees tú que se pueda retomar el juicio a Lazo de ganar, de conciliarse una nueva asamblea? Solo permíteme antes de eso mandar Ya, los saludos que por hoy me favor. comprometí y que fueron varios, por Ya. favor. A ver, primero a mi gran amiga Jessie desde Ambato, a quien cariñosamente en el Instagram es conocida como la Negrita, así que le envío un ¡Bi! abrazo enorme a Jessie allá en la ciudad de Ambato. También saludos para la licenciada Marta Ruano, quien nos visitó, por cierto, en la oficina ahí de Andino Abogados Asociados Qué bien. esta semana. Así que ahí aprovecho para mandar Por la favor, cuñita dirección, de la números. oficina. La licenciada Marta Ruano, quien había estudiado en la Universidad Complutense de Madrid. Y Yes. bueno, pues yo también tuve la suerte humildemente de conocer esa linda universidad y le había contado a mi padre que había estudiado ahí en la universidad donde yo también alguna vez Qué chévere, qué tuve chévere. la suerte de poder llegar allá con el apoyo de mis padres. A la señora Carmen Gloria Iturralde también, que nos visitó. eh, una señora ya de 90 años de edad que te ve Vea usted. todos los jueves, es tu Vaya. hincha, es nuestra hincha y está al día de la política, 90 años, está más lúcida que tú y yo juntos, de No verdad. lo dudo, no lo dudo. Y, y a Miriam y Dore Molina, nuestras hinchas también, todos los jueves nos miran, así que a Miriam y Dore Molina, un abrazo enorme, enorme, enorme. Qué Así bueno, que qué bueno, bueno. estos los saludos. Y ahora sí, ya sobre Mauro, lo que me en preguntó. qué universidad estudiaste en España? Es que si le digo el nombre ya sé que usted me va a No, 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 molestar ya. ¿cómo no? Ya, a ver, ya, en la Universidad Complutense me va a decir que ha pasado solo Pluto allá en Madrid. Entonces, yo ya sabía, porque yo ya le conozco cómo es usted. Entonces, pero yo más bien ya me adelanto, yo mismo me autoflagelo y La así le dejo Universidad sin. Complutense. En la Universidad Complutense, dicen. ¿No? Así Yo es, si hubiese así es. estudiado ahí. Presente, profesor. Presente. Yo estudié en La la Universidad gloriosa Eugenio Complutense Espejo, de fiscal. Madrid, universidad pública, universidad Ah, es pública. pública, no es privada. Es pública, es Ay, pública, ay, es ay. pública. Allá realmente la educación pública es de primerísimo nivel. La Complutense debe estar entre las tres mejores universidades de España y muchos personajes famosos. Por ejemplo, te menciono un escritor famoso, Ya. aunque sea de extrema derecha, pero sacó ahí pues su doctorado Mario Vargas Llosa. ¡Ese, Lamentablemente se hizo loco! de extrema derecha, se hizo de extrema derecha, pero sacó ahí su doctorado. Y bueno, Yo no sé por otros qué. famosos más. Saludos para Roberto Villagómez. Yo no sé por qué la gente a veces se avergüenza de que en su momento son de izquierda y luego llegan a un punto y dice, ay, yo fui de izquierda, ahora soy de derecha, porque me di Él es un cuenta, caso de eso. sí, Él porque es me di un cuenta caso que de hay eso. que trabajar. ¿Y qué es que se cree que este idiota que no trabajamos? Trabajamos más todavía. Trabajamos como el burro. Oye, Mauro, ¿y cómo les decían ustedes los plutones, como los emplutados? ¿Cómo les decían allá? Ahí vienen los emplutadores. De Lambra, Sabes que ahora mismo están en verano, ya. ahora mismo están en verano y claro, la gente en verano
toma mucha cerveza, Chutica, el calor. como dirían allá las famosas cañitas, Ya. ¿sí? Se van de cañas, Ah, le ya. dicen cuando se van como diríamos aquí, nos fuimos de bielas, De bielas. o vamos por unas birras, también dicen allá en España, Claro, es que vamos por birra es la cerveza. sí, la cerveza, y toman mucho lo que es el tinto de verano, que le denominan ellos, que si mi memoria no me falla, porque desde que volví muy pocas veces he vuelto a tomar, porque ya casi a lo nuestro, pues ya Claro. shumicito y eso, entonces ya, Cervecita más pilsen. pero, Ah, y cerveza Pilsener, en fin, pero allá el tinto de verano era básicamente, pues, como lo dice su nombre, pues vino tinto con Coca-Cola y mm, una rodaja de naranja, me parece, de naranja, y hielo, abundante hielo, ok, sabroso, ¿para qué sabroso? muy Entonces, bien. en ese calor, porque es abundante el calor, pues te pega bien, te Mauro, queda bien. ¿se puede o no se puede esa vaina con el señor Guillermo Lazo? Porque ahí dice que sí, que otros dicen que no. ¿Qué dices tú? ¿Se puede o no se puede? El otro día conversaba con mi ex asambleísta y querida ex jefa Viviana Velosa, a quien aprecio y quiero mucho, y yo le decía, oye, tremendo lío que armaste al decirles eso a los de la posta y algún otro medio de comunicación más. Y creo que es un tema polémico. Explico brevemente. El Código de la Democracia dice que cuando se trata de elecciones anticipadas, ahora estamos viviendo ese escenario, desde que se oficializan los resultados, el CNE, desde que oficializa los resultados, hay un plazo de máximo 15 días para posesionar a las nuevas autoridades. Perfecto. ¿Cuánto tiempo podría demorarse en oficializar los resultados el CNE luego de que se agoten todas las instancias en sede administrativa y luego en sede jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral? Ponle tú en el peor de los casos mes y medio, ya Ya. que alguien, como alguno que está ahí de candidato a la presidencia, su amigo Don Villa, que ya de antemano dice que va a haber fraude, entonces Ah, seguramente querrán impugnar, claro. objetar los resultados, entonces eso hará que se alargue la proclamación de resultados oficiales. Ponle tú que se tome todo esto mes y medio. Si la elección es del 20 de agosto y asumamos que hay una sola vuelta, Ya. ¿ya? Mes y medio desde el 20 de agosto, tómala en cuenta. Entonces estaríamos hablando aproximadamente primera semana o segunda semana de De octubre. A octubre. partir de esta fecha en que se proclame oficialmente resultados, hay un plazo máximo de 15 días para que se posesionen las nuevas autoridades. ¿Cuál es el ente que primero se debería posesionar? La La asamblea. Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque se necesita que primero se posesione la Asamblea, que designen sus autoridades para que posteriormente Lazo, perdón, ya no Lazo, adiós, gracias, ya Ya no, no las. sino el nuevo presidente pueda ir y posesionarse ante esa nueva Asamblea. En ese interín, en esos días, Lazo va a seguir siendo presidente de la República. Entonces, hay quienes dicen que en ese interín bien podría retomarse el juicio político en la etapa que quedó suspendida, someter a votación y saber si se le destituye o no del cargo, Ok. y que asuma Borrero por una semana o por pocos días. No, eres malo, tú quieres eso, hasta el último quieres, hasta Pobrecito el último. Borrero. Ay, ta madre. Presidente por una semana y se gana el sueldo, no creo. Claro, pues tendría el sueldo vitalicio, pues como Pero este presidente de la desgraciado. República y sin haber hecho nada, hermano. Imagínate, Qué una bestia. semana el hombre solo organizando ya la transmisión del Claro. mando nomás. Entonces, entonces aquí surge esta duda. Hay quienes dicen que se podría retomar, hay otros que sostienen que no, porque ya se trata de otra asamblea, porque además hay un vacío, y en esto sí coincido, hay un vacío normativo, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no señala qué sucede con un juicio político que se ve interrumpido, como hoy sucedió, producto de la activación de la muerte cruzada. Claro. Si diría alguna norma de forma expresa que una vez que se instale la nueva asamblea se puede retomar este juicio político, pues evidentemente no estaríamos en esta discusión. El problema es que no hay ninguna No norma. hay, claro. Así como tampoco existe una norma que diga que una vez que se activó la muerte cruzada, ese juicio político que se estaba tramitando ya queda nulitado o queda suspendido indefinidamente. Tampoco hay una norma, es decir, no hay una Ok. disposición jurídica ni para el un caso ni para el otro. Entonces, claro, eso da pie para un montón de interpretaciones. Bueno, eso va a estar muy interesante de saberlo, Mauro, y lo vamos a saber en poco
tiempo. Gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. No olvides decir la dirección y los teléfonos de la oficina. Muchas gracias, querido Nelson. Voy a mencionar el teléfono. Si ustedes quieren contactarse con Andino Abogados Asociados, pueden hacerlo llamando al número de celular el 098-405-9814. Repito, 098-405-9814. Ahí les va a contestar Mauro Andino Reynoso, es decir, Mauro Papá, no Mauro Cabezón Andino, pero igual todos somos un equipo. Ahí están Claro. nuestros dos socios, igual junto a mi padre, junto a quien les habla igual, y vamos a atenderlos pues de la mejor manera. Y nuestras oficinas están ubicadas en la avenida Naciones Unidas y Amazonas, en el edificio La Previsora, bloque B, séptimo piso, oficina 704. Repito, Naciones Unidas y Amazonas, edificio La Previsora, bloque B, séptimo piso, oficina 704. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de Instagram, Mauro Cabezón Andino, al igual que en mi cuenta de TikTok y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Este domingo, Instagram Live, TikTok Live a partir de las 8 de la noche, así que los espero para poder conversar igual sobre la actualidad política. Ya saben, amigos, entonces a seguir las cuentas de Mauro y este domingo estará en transmisión. Nos vemos, Y Mauro. este sábado le toca venir acá a Quito nuevamente, Estoy ¿no? en Quito y cierro temporada. Se acabó. Así que vengan acá al teatro, ¿cómo se llama? A Casa la Casa Toledo. Toledo. Casa Toledo, en la calle Toledo, por eso se llama la Casa Toledo, Ajá. cerca de la Isabela Católica, y que visiten a Nelson este sábado en su show a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad, amigo? 5 de la tarde. Un éxito completo como todos los shows, y por supuesto que logres que la gente salga con mejor ánimo del que nos encontramos de este momento frente a este infausto gobierno. Así que nos saques con la cara de felicidad, llenos de alegría. Un abrazo enorme para De todos. eso se trata, Mauro. Ahí vamos. Chau, chau. Nos vemos. Chao.